teatral. Cada noche estamos cerrando con un espectáculo distinto. En el día de hoy, como apertura, nos acompaña Matías Feldman. Matías es director, dramaturgo, maestro, ¿no?, de teatro, y nos va a hacer un recorrido sobre su trabajo y específicamente sobre su último proceso creativo. Bien, como siempre, nos hace la apertura y al término hacemos unos 20 minutos más o menos de conversación con las preguntas que vayan surgiendo. Recuerden que a la salida tenemos no solo la feria, sino que otras conferencias, otras presentaciones de libros. Ahí en la presentación. Bueno, te dejamos. Bienvenido, Matías. ¿Cómo les va? ¿El micrófono hace falta o por algo de filmación o algo necesita el micrófono? Sí, aunque sea cerca. No hace falta que... Hola, hola. Ahí. Sí. Que me siento raro. No, un micrófono. No, pero... Bueno, ustedes me van a dar tortícolis. Estoy como... Pero sí, pero... Así nos vemos mejor las caras. ¿Qué cosa? No, mejor. Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, me contaban acá que son de... Hay argentinos de aquí, ¿no? Sí. Okay. Sí, de Argentina también. Y quería saber si conocían algo de mi trabajo o nada, es la primera vez que... ¿Nada? ¿Vos sí? Ok, bueno, entonces sí, hay que hacer como una contextualización. Bueno, yo estoy, además de escribir, dirigir obras, etc., estoy hace tiempo, desde el 2013, con un proyecto que se llama Proyecto Pruebas. Este proyecto, como el nombre lo dice, es un proyecto de investigación de pruebas. ¿Es del Cervantes? ¿Cómo? ¿Del Cervantes? Esta es del Cervantes, sí, la última, la prueba 8 de la traducción. Sí. Okay. Entonces, les decía que desde 2013, con un grupo de actores y actrices, formamos como una compañía que varió mucho durante que pasaron los años, que llamamos Compañía Buenos Aires Escénica, y encaramos este proyecto Pruebas. Todos éramos creadores del teatro independiente acá de Buenos Aires de muchos años, sobre todo, bueno, yo empecé a escribir y dirigir en los 2000, digamos, inicios de 2000. Yo soy como la generación que le sigue a lo que se llamó acá la nueva dramaturgia de los 90. Mi maestro fue Rafael Spregelg, y él era parte de un grupo llamado Carajají, en los 90, que estaban también Javier Dolte, ¿no? Tantanian, bueno, varios que estaban en el rock. Sí, siempre me olvido la autora, porque medio como que no sé si se fue de Buenos Aires y la perdí un poco. Bueno, yo soy como la generación que sigue de esa camada de autoras y autores. Y pasó que en los 2000 hubo como una gran explosión acá en Buenos Aires, una enorme explosión de producción de obras. Ellos, cuando producían las obras, las hacían con un modo de producción y de exhibición que les resultaba cómodo, eran muchos menos. Y nosotros aprendimos esa manera, pero de pronto éramos muchísimos. Se estrenaban muchas obras por año. Uno empezaba a hacer obras y iba a los teatros a hacerlas y las condiciones eran difíciles porque ya éramos muchos. Entonces, bueno, en esa vorágine de hacer, yo empecé a hacer también muchas obras. Yo tengo 45 años y creo que llevo 43 obras hechas, es decir, realmente mucha producción. Y aparte no es que empecé a hacer al año de edad, ¿no? Empecé en el 2001, ¿no? Son 20, 2000, más o
o menos, son 23 años, estamos 22 años y 40 y pico de obras, es decir, un promedio de 2 obras por año. Y mucha gente empezó a hacer de esa forma. Hay una cosa muy vital y muy fuerte en la ciudad. Bueno, yo durante el 2000 estrené muchas obras y me pasaba que el modo de exhibir y de producir me empezaba a quedar un poco incómodo en relación a lo que me interesaba más, que era cierta zona de investigación durante el proceso de ensayos y de investigación en relación también al producto final. Pero insisto, como después teníamos solo 2 meses para hacer las funciones, si no funcionaba tenías que salirte de ahí, los meses de ensayo, bueno, todo me resultaba incómodo para darle más bola a lo que me interesaba, que era la investigación, que ya estaban en mis obras, pero después tenía, ¿no?, como el estreno, que había que estrenar y bueno, había que darle más prioridades a ese tipo de cosas. Entonces, en una gran crisis, ya no perdí el sentido de seguir haciendo y produciendo de esa manera, frené y dije, a ver, quiero generar otra manera. Y entonces pensé este proyecto prueba, que son investigaciones. Entonces era investigar sin una fecha de estreno, probar, investigar, experimentar, y luego mostrarlo, pero lo mostrábamos, no sé, un miércoles a las 2 de la tarde, no cobrábamos entradas, estábamos el tiempo que queríamos, porque también en ese derrotero que les contaba, con un socio me puse un teatro para tener mis propias condiciones, mis propios espacios, ¿sí? Como todo es un poco parte de lo mismo. Entonces estaba en mi teatro haciendo la cantidad de funciones que quería, con los tiempos que quería, con el tiempo de ensayo que necesitaba, etc. Como modifiqué las condiciones, que eran las que habíamos aprendido de cómo eran las condiciones de los que hicieron en el final de los 90. Entonces propuse este proyecto, entonces investigar el tiempo que haga falta, con los temas que me interesen, y luego las obras, dejé de llamar las obras y empecé a llamar las pruebas. Entonces, para quitarle también el peso de la espectacularidad, como bueno, tiene que funcionar, no, venís a ver y que el espectador sepa que viene a ver una prueba, una investigación puesta en escena. Y eso curiosamente, pero sí, sorpresivamente funcionó muy bien. Como de pronto nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer ahora, como era mi teatro, decía, bueno, hacemos una temporada ahora de esta obra, hacemos X cantidad de funciones, frenamos, después hacemos otro, bueno, y lo sacamos y empezamos a mostrarlo y se nos agotaban enseguida. Y la gente quedaba muy contenta con estar viendo ese tipo de trabajos y sobre todo también rompiendo la lógica de exhibición. De hecho, nosotros mandamos mails, mirá que hay poco lugar, si no venís, estás sacando lugar, como una cosa mucho más personal. Después, si no venían, les mandábamos un mail, che, no reservaste, no viniste, ¿qué pasó? Quedó gente fuera, como muy personal. Empezó a generar también como una responsabilidad. De hecho, terminábamos, como no cobrábamos entrada, poníamos una especie de caja donde era, el que quería poner era no la gorra, sino como producir la próxima prueba. Y eran productores de la próxima prueba. Empezó a generar como algo como muy virtuoso. La primera prueba se llamó El Espectador y era como plantar bandera. Yo venía como también dentro de esa crisis era, bueno, ¿cuál es el lugar del espectador? Espectadora, en esa época no estaba esta cuestión de espectadores. Y para mí era como plantar bandera. Lo que nos importa es el espectador. Esto es un proyecto de investigación sobre la percepción, básicamente, y sobre muchos aspectos, pero sobre la percepción, y esto es sobre cómo percibe el espectador y cómo muerde, qué le pasa al espectador, como realmente poner como en el centro de la escena al espectador. Y la obra, la prueba, generaba un poco eso. En mi teatro era como una casa, nos mudamos ya 3 veces, muy difícil mantener un teatro acá, y era como una casa, entonces la gente venía, entraban 15 personas y seguía una familia, clase media, un día laboral, levantándose temprano y estabas ahí, pero empezabas a como la ficción empezaba a ver y a mirar al
espectadores como gente que estaba ahí esa mañana, y bueno, empezaba a ver como todo un juego donde el espectador dejaba de ser solo un participante que genera solo una mera observación, a ser paso a paso cada vez más, estar cada vez más adentro del propio material. Pero la obra era hiperrealista, porque lo hacíamos en los espacios. La actriz, entrábamos al baño con la actriz hacía pis, se lavaba los dientes, después se cocinaba, se desayunaba y hacía el café, y lo comía como todo ocurría pues, en hiperrealismo. Sin embargo, había cosas muy corridas, como cuando hablaban de los niños, era 6 y 8 años, y de pronto parecían que tenían dos pibes de 26 y 28 años, vestidos de niños. Pero igual la sensación como de realismo, empecé a llamarlo, como que funcionaba igual, a pesar de estirarlo, de correrlo fuertemente. Entonces, ahí apareció como la nueva búsqueda, pues decía, bueno, ok, el realismo tiene una enorme flexibilidad, es elástico, porque uno puede ver obras que considera realistas y son muy distintas todas. Entonces empezamos a decir, bueno, es un concepto muy poco claro, y entonces empezamos a llamar empezamos a llamar como realismo por default o por defecto, que es como esta cuestión medio figurativa, que todos llamamos realismo, pero es como la primera aproximación que suelen tener toda la gente, por ejemplo, que estudia teatro y arranca y les hace tal escena, empieza a actuar de una manera, suele ser realista. Empezamos a pensar, claro, el realismo está empezamos a investigar sobre eso, y eso vino la prueba 2, que se llama la desintegración. Vamos a ver este realismo por default, que implica dos bornes, ¿no? Como no solo los medios hegemónicos de producción simbólica genera todo el tiempo realismo, entonces la percepción empieza a entrenarse en esa observación, y empieza a desaparecer como discurso, y uno solo ve simple acontecimiento puesto ahí. Sin embargo, el realismo es un discurso muy fuerte, muy raro, pero empezamos a nombrar que era una especie de injusticia perceptiva, ¿no? Si yo llevo a mi tía a ver una obra realista, me va a decir qué triste cuando ella lo deja y no sé qué, bla, 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 pero no habla del lenguaje, no habla del discurso. Cuando hablo de discurso hablo en términos de lo que plantea Humberto Eco en 6 paseos por los bosques narrativos, que dice que siempre en toda narración está la fábula, la trama y el discurso. La fábula es el cuentito, la trama es cómo organizo ese cuentito, y el discurso es la pincelada. Pensando en Homero y en la Odisea, es las palabras que usaba Homero, ¿sí? Eso es muy difícil de traducir. Hablando de la traducción, plantea, bueno, la fábula es fácil de traducir, la trama también. Si quiero traducir, por ejemplo, de la Odisea hacer película o hacer obra de teatro, pero el discurso se pierde. Entonces, es como la pincelada. Por ejemplo, una analogía no es perfecta, pero sí sirve como la pincelada de Van Gogh, ¿no? La pincelada de Van Gogh. Yo puedo ver el cuadro que, no sé, se está pintando el pintor en la campiña. Entonces, bueno, está el tipito yendo en el campo y tiene sus pinceles. Lo que es el pintor es la fábula. La trama sería cómo hace el cuadro, si es un primer plano de la cara y se ven los pinceles acá y el campo atrás, o se ve un campo y el tipito chiquitito con sus pinceles. Sigue siendo el pintor en el campo, pero eso es la trama. Estoy haciendo una analogía, ¿no? El cuadro. Entonces, bueno, claro, ahí estoy más cerca o más lejos, claro. Ahora, la pincelada de Van Gogh es el discurso. El realismo, que es algo, insisto, muy mal nombrado, es algo como que debería haber pasado otra cosa, pero bueno, apareció esa palabra que parece que habla de la realidad, y es toda una cuestión muy compleja. Es un discurso tan fuerte como la pincelada de Van Gogh. Pero estamos aprendidos ya, estamos por los medios, esto que les decía, como la producción simbólica de los medios hegemónicos, Disney, Hollywood, la televisión, ¿no? Como siempre, y no por nada, ¿no? El capitalismo moderno toma al realismo como caballito de batalla, ¿no? Del lenguaje, empieza
empezamos a estar tan condicionados, tan metidos ahí, que eso no se ve como discurso. Entonces empieza a desaparecer el discurso, la pincelada no se ve, solo se ve el puro acontecimiento. Pero si pusiésemos ahí un espectador, no sé, romántico o del siglo de oro, vería el realismo como... vería la pincelada, no diría qué lástima cuando ella lo dejó, diría qué raro que hablaba, qué raro que actuaban. ¿Sí? Un espectador del siglo de oro le parecería raro eso. Un espectador, ¿no? Como si viene mi tía y le hago ver una obra en rima, diría qué lindo todo, como bueno, qué triste me dejó, pero qué buena rima, vería el discurso. Bueno, el realismo tiene eso, ¿no? Entonces empezamos así, y también tiene esta cualidad de cierta elasticidad. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cuándo se rompe el realismo? ¿Qué variable, si la modificamos, como si fuera un laboratorio, no que rompe? Es muy fácil hacer una escena no realista, obvio. Lo que hacíamos era escena realista, lista de variables que componen este realismo por defecto, y decir, bueno, a ver, tiene estas componentes, bueno, saquemos esto, ¿qué pasa con la misma escena? Y veíamos. Pero no era que los actores rápidamente como que lo entendían y empezaban a hacer un lenguaje nuevo. Ellos decían, no, hagan realismo, pero le sacan esta variable. Y así pasábamos varias veces la misma escena, rompiendo, atentando algunas de esas variables. Y lo que ocurría era que parecía que había una falla en el sistema. Entonces empezábamos a ver el sistema. Vieron como cuando uno está viendo una película y dice, ¿no? Como así, y dice, claro, uno entró en la ficción, pero de pronto hace así, quedan trabados. Bueno, ve el sistema, que es algo que, como cuando hablamos, no podemos pensar como hablamos, no podemos ver el medio porque no nos permitiría hablar. El realismo tiene esa cualidad. Entonces al atentar pasaba en la escena que empezaba a ver esta sensación de falla del sistema. Entonces hicimos la desintegración, que es una obra muy corta, tiene 35 minutos, donde son tres escenas que se repiten y siempre va variando, siempre vamos rompiendo alguna variable. Por ejemplo, por eso se llama la desintegración, porque una de las grandes cualidades del realismo es la integración de sus elementos. Es decir, yo estoy diciendo algo, generalmente actúo lo que estoy diciendo, va integrado. Sea la actuación más compleja, más literal, lo que sea, pero si digo qué linda esta botella, voy a actuar en el momento que estoy agarrando la botella. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa si el texto y la actuación van desfasados? ¿No? Como decir, qué linda esta botella, qué linda esta botella. Y cuando estoy agarrando la botella, ya estoy diciendo la que viene. ¿Sí? Entonces la escena se iba construyendo todo el tiempo así, era muy difícil. Tuvimos 1 año y medio ensayando eso y investigando eso, y muchas pruebas quedaron fuera. Entonces uno miraba, empezaba a ver era todo muy rápido, entonces, pero veía una falla. Vieron como si se tapaban los oídos, veían la escena bien, y si se tapaban los ojos, escuchaban bien la escena, pero si abrían los dos, no coincidían. O causa-efecto invertido, efecto causa todo el tiempo en la escena, o neutralidad, solo actuar con la voz, por ejemplo, ¿no? Actuar con la voz pero no con el cuerpo, o, esta era muy difícil, era una escena de 3, 4 personajes, entonces decíamos, bueno, ¿por qué el realismo hace que el personaje sea el mismo cuerpo, la misma voz, la misma impresión, todo en un mismo actor o actriz? Bueno, podría no ser así. Entonces, los actores y actrices actuaban el cuerpo de uno de los personajes, pero actuaban la voz del otro personaje. Entonces vos mirabas la escena y veías la escena, pero estaban... ¿Se entiende esto? Como cuando hacía así, el otro decía, qué linda botella, y yo estaba diciendo el texto que el otro decía cuando le daba la mano, no sé. ¿Se entiende esto? Pero muy rápido. Lo importante no era hacerlo lento, sino muy rápido, porque el cerebro entonces editaba y volvía a ver, el cerebro seguía viendo la escena, aunque percibía la falla, pero veía la escena y veía los personajes. Y después de 1 año y medio los actores empezaron como a entrar mucho en eso, y pasaba que cuando quería volver al realismo no lo estaban haciendo. De hecho, dijiste al revés el texto, ¿cómo? No tenían conciencia de que lo estaban. Quiere decir que la actuación podía aparecer rompiendo esa lógica, y demostraba que estamos muy aprendidos en esa lógica.
muchos actores y actrices no pueden actuar si no están dentro de esa integración de los elementos. ¿Por qué? Porque no puedes actuar otra cosa. Y empezaba a suceder, pero después de 1 año y medio En ese momento yo estaba necesitando una figura que me interesaba mucho, que es la de dramaturgista, que no es muy usual acá en Argentina, que es algo que viene más del teatro alemán, y también hay mucha tradición en Estados Unidos, pero es muy distinto, que no es el que escribe. Esto fue una lucha. Después me arrepentí muchísimo de meter un dramaturgista, porque acá los medios generalmente son muy haraganes y mediocres, entonces uno dice, che, hay una cosa llamada dramaturgista que no es el dramaturgo, son nombres parecidos, son dos cosas distintas. Ah, bueno, y después en la nota, obra del dramaturgista tal, no es de la obra, y no hubo forma. Mirá que militamos tanto que el dramaturgista de la compañía por primera vez en el Complejo Teatral de Buenos Aires se puso un sueldo a la figura de dramaturgista por nosotros. No había ni contrato, ¿se entiende? Como lo cambiaron para que aparezca esa figura contratada. Entonces yo necesitaba, porque había sumado a alguien que era una chica que era académica. Y en una de los ensayos yo le dije, che, esto podríamos llamarlo que es neobrechtiano, por ejemplo. ¿Cómo? No, porque no se puede. Claro, dije, ok, es muy seria, está bien, tiene razón, pero yo no estoy haciendo eso. Quería generar teoría y bajada de pensamiento nuevo, no ver el objeto y dónde entran las categorías aprendidas, sino de pensar nuevas categorías, etcétera, de bajarlas. Y me cuenta también que cuando empezaba a pensar en esos términos, los actores me hacían así un rato y después estaban tipo, bueno, cuando seguimos actuando. Me faltaba una figura que me hiciera un ida y vuelta conceptual y teórico sobre el material. Y entonces busqué a ese dramaturgista. Yo en Valencia fui tutor de un curso de dramaturgia, 2013 también, 2013, donde conocí a una mujer, Eda Kage, dramaturgista súper importante de Alemania, que tomó mi curso, nos enamoramos platónicamente hablando, ya tenía como 80 y pico de años. Y yo estaba muy interesado con lo del dramaturgismo y nos dio una clase y yo hablé mucho con ella, cuál era la figura del dramaturgista. Eso me imagino que todos saben, ¿no? Acá la figura del dramaturgista, ¿no? Ok. En Alemania el dramaturgista hace muchas cosas. Puede ser desde director de un teatro nacional, programar, elegir qué director con qué texto. Hace ese tipo de trabajos y cuando hay una obra en un teatro manda mucha info por el mailing del teatro al público para contextualizar la obra, el material, etc. Prepara a los espectadores. Es decir, hace un trabajo súper interesante y también para los propios elencos hace un ida y vuelta teórico, etc. Entonces yo le pedí a este muchacho, a Juan Francisco Dazo, que en realidad vino a tomar un curso un workshop de las pruebas de la plataforma esta de Tantanian, ¿cómo se llamaba? Panorama Sur, o algo así. Y de un workshop mostramos lo que estábamos haciendo en la prueba 2, dimos el workshop, una charla, y un pibe como súper interesante lo que planteaba. Yo le dije, che, ¿querés tomar un café? Y le expliqué lo que era el dramaturgismo, quiero que hagas esto, y así fue. Entonces lo que hacemos es hacer un diario de trabajo, una bitácora de todo lo que es la investigación. Y ahí dije, ok, claro, el proyecto, las pruebas no es la obra. La prueba finalmente tiene 4 patas. Es la investigación en sí misma, es decir, el tiempo que estamos investigando, el espectáculo que sale ahí, que muchas veces el espectáculo no tiene todo lo que investigamos, la bitácora, este diario de todo el trabajo. Entonces ahí en esa bitácora hay un montón de cosas que no están en la obra, como fue el proceso. Y la cuarta pata, la pata de la docencia, sería dar un workshop sobre la prueba. Esas 4 cosas hacen una prueba. Entonces siempre están esas 4 cosas. Bueno, medio rápido si no los aburro. Es la prueba 2. Luego de la prueba 2 vino la prueba 3, que es las convenciones.
investigación sobre las convenciones. Estaba inspirado en el idiota de Dostoyevsky. Ahí lo que hice ahí fue, por ejemplo, una prueba mucho más de escritorio. Mi prueba fue la escritura misma de la prueba. Entonces me hice un listado de todas las convenciones habidas y por haber en la historia del teatro, y después fue escribiendo la obra y usando todas, todas adentro de la obra. Pero la joda de la obra es que, usando lo del idiota de Dostoyevsky, hay un personaje, Bernabé, que fue epiléptico de niño, entonces lo consideran un idiota y no entiende las convenciones, como un poco pasa en la novela de Dostoyevsky, no entiende las convenciones culturales, sociales, etc., ¿no? Entonces decía, claro, ¿quién no entiende las convenciones? ¿O los idiotas o los niños? Este idiota, este supuesto idiota, no entendía las convenciones culturales y sociales de una época determinada que estaba la obra. Entonces eso generaba muchos problemas. Pero empezó a pasar, en la obra empieza a pasar que no entiende las convenciones teatrales tampoco. El personaje. Entonces tuvimos que hacer todo el tiempo los niveles de la obra, ¿no? Como tenemos al personaje, a los personajes del nivel de la obra, los actores viendo que no funciona la obra y tratando de hacerla funcionar por los problemas que nos generaba el actor que estaba medio loco, porque empezaba a no entender los apagones, las elipsis, los sonidos de, no sé, el teléfono sonaba arriba en vez del teléfono miraba arriba, como no cachaba una de las convenciones. Pero luego estaban digamos, tuvimos que hacer mucho trabajo de la actuación de lo que es el actor, digamos, el personaje actor, ¿se entiende? Si estaba Juliana Mura, se hacía de Alexandra, pero cuando se rompía la ficción, la que aparecía era Juliana Mura, pero es una Juliana Mura de ficción también. Entonces tuvimos que hacer mucho trabajo viendo eso, y descubrimos que este Bernabé era un personaje puro, porque en la obra nunca aparece quien realmente lo hacía, que es Luciano Suardi, no aparecía nunca, no podía salir. La obra se caía a pedazos, los actores dejaban la obra, se iban a la calle, se iban, y el personaje no se... Y el personaje decía, yo sé, hay espectadores acá, está todo, pero seguía siendo Bernabé en su ficción, aunque veía espectadores y entendía que era un teatro, algo surgido, no sé qué, el aplauso, todo lo que sea, pero el tipo no dejaba de ser Bernabé, es decir, nunca soltaba eso. Entonces generaba también como un chirrido, un extrañamiento en relación a las convenciones. Esa fue la prueba 3. En la prueba 3 no tengo videos, pero no sé si detenerme con los videos también de las anteriores. Vamos con la próxima. Después hicimos otra que era la... ¿Está bien así o querés que...? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Es por acá? Que lo había pensado. ¿Sí? Sí, ahora voy a mostrar algunas. Lo que pasa es que no sé si como está un poco lento y eso, se me va a trabar un poquito y puedo ahora ver si puedo mostrar algunas partes. Luego de las convenciones hicimos la prueba, esa fue la 3. Son tranquilos, voy a ir rápido ahora, son 8 pruebas. Pero voy un poco más rápido, no terminamos más. La prueba 4, el tiempo. Ahí lo hice en una galería de arte. Obviamente era sobre el tiempo. Lo que hice fue ralentizar un determinado número de escenas, ralentizarlas mucho, al punto que en la escena, no sé, por ejemplo, yo agarraba esta botella, me está sirviendo mucho, agarraba la botella de agua y tomaba, solo esa acción, pero en 20 minutos. Era muy lento, muy ralentizado. Pero cada escena era muy compleja y había una dramaturgia muy precisa, sin texto nada, una dramaturgia muy precisa de lo que podría haber pasado antes y de lo que supuestamente iba a pasar después en esa escena. Y la gente podía rodearla como una galería, pero eran volumétricas, obviamente la gente rodeaba la escena como si esto fuese esto que estoy haciendo que es una escena, ¿no? El invitado a una conferencia, a veces, ¿de qué será la conferencia? Si había computadora, con el detalle cinematográfico. Y generaba algo muy particular que con el tiempo empecé a darme cuenta, claro, ok, esto es lo que estaba
investigando desde siempre, por eso ahí no tenía tanta conciencia. De vuelta, la percepción sí siempre tuve conciencia de esto, y lo que ocurría es que empezaban a aparecer expresiones que yo llamé expresiones intermedias. Si yo digo, ¡ah, qué buena botella! Y tomo desesperadamente y después me desacío. ¡Ah! Ok, el cerebro edita y dice, ok, se puso contento, tomó ansioso y después se sació. Pero si lo hacemos en 20 minutos eso, vamos a ver expresiones en el medio que son innombrables, que no tienen nombre. Y esa es la otra zona muy importante, esa sí tenía conciencia, es la otra zona muy importante en la búsqueda, en las pruebas, que es el sentido, ese terreno, esa porción de la experiencia que es innombrable, que ningún modelo de representación puede nombrar, que queda por fuera de las palabras, por supuesto, pero también queda por fuera de cualquier modelo de representación. Y eso es el sentido. Esto es según Eduardo de Lestal, filósofo que... Historia de la mirada, ahí vi que estaba Tuel, que está agotada, es un librazo. Él plantea este término del sentido, como esa porción, como decía, de la experiencia que no queda por fuera del terreno de lo nombrable. Entonces empezaron a pasar esto, pasaba expresiones intermedias que no eran nombrables. No sé qué es eso. Estaba como antes de agarrar la botella, ¿no? Como que se deforma. Había algo en ese tiempo que empezaba, de hecho si miran y ponen en esa super cámara lenta del fútbol, si ven a alguien que está pegando un cabezazo y uno ve cámara normal y ¡pah! Pega el cabezazo, y después va lento y ves una cantidad de expresiones que no tienen nada que ver con le voy a pegar la pelota ni con bien metido el gol, no tienen nada que ver. Entonces empezaba a aparecer esa zona y era bastante interesante eso, y empezó a pasar esto, que el tiempo, la prueba, digo, hay una dramaturgia que empieza a llamar, siempre tengo dislexia, vertical. ¿Sí? No es horizontal, no me importa el paso del tiempo, no es un trabajo horizontal, sino vertical. La ralentización de eso me hace ver cosas que en la velocidad normal no puedo ver, pero están ahí. El cerebro edita, el cerebro no puede porque no podría con tanta información, obviamente, y con la rapidez. Entonces, si lo ralentizamos, empieza a aparecer un montón de info que está ahí, un montón de dramaturgia que está en el momento. Y hoy, haciéndose un flash forward al presente, considero que una de mis búsquedas y de, no sé, cierto de aporte al teatro, etc., es este teatro vertical, la idea de teatro vertical, que lo estoy desarrollando. Que luego en distintos tipos, por ejemplo en la prueba 2, en la anterior, la desintegración, la 2, en la repetición veía la misma escena, rompiéndole algo, cambiándole algo, veía la misma escena, y en un momento uno podía ver, pasó algo de un relato raro, no construido de manera clásica, sino por sedimentación. Yo lo llamaba de vuelta a lo vertical. Mi manera de nombrarlo era, ahí hay algo de una dramaturgia de sedimentación, hay algo que empieza como a sedimentar en el espectador de tanto repetir la misma escena, y empieza uno, no sé, a emocionarse de una manera distinta a la emoción típica, innombrable, accesible, como más fácil de aprender. Bueno, eso fue el tiempo. Si quieren, esto sí me parece más fácil mostrarle un tráiler. Sí, antes pasó igual, se fue y volvió. Fíjate que ahora
después estuvo el ritmo, la prueba 5. Luego la prueba 4 fue el Vivi Jazz del Complejo Teatral de Buenos Aires, la directora del Teatro Sarmiento. Vio la prueba 4 y nos invitó al Sarmiento, quería hacerla y no encontramos una vuelta. Y dije, bueno, pero ¿por qué no ves las otras pruebas que tengo? Vio las pruebas, se fascinó, dijo, ok, quiero todas las pruebas. Y ahí entonces se le ocurrió esto de la retrospectiva que estaba viendo ahora en el Sarmiento, ¿cómo se llama? Las retrospectivas y las residencias. En realidad salió para que nosotros estemos ahí, generar ese marco. Mostramos las 4 pruebas, porque la idea de las pruebas, del proyecto era que eran varias pruebas, y luego nos produjeron para el otro año la nueva, que era el ritmo. Y ahí entonces quedó luego también esta idea de artista en residencia en el Sarmiento, donde van y hacen retrospectiva de todas sus obras y hacen una nueva. Pero digo, surgió un poco con nosotros por tener nuestro formato, 4 pruebas hechas de manera independiente, pero vivas, que las seguíamos haciendo. Entonces voy a la prueba 4. No, no. ¿Se ve? Sí. Bueno, eso era la prueba 4. Y esa en el Sarmiento se hizo después en una versión en la calle, ¿sí? Cuando hicimos la retrospectiva de todas las pruebas, de las 4 pruebas. Es interesante el momento que se producía ahí. Sí, ¿no? Y cuando ensayábamos la gente toda bueno, entonces el ritmo. El ritmo ya es la primera obra producida por el Teatro Público, las primeras 4 fueron independientes, esta fue la primera producida. Donde llevamos esta noción de las pruebas también, fue como la investigación ahí en el marco de un formato y una burocracia determinada, entonces eso generó un diálogo súper interesante también, donde me decían, bueno, pues ya tiene que estar está la obra, ¿no? ¿Cuál es la...? No, estamos buscando, que todo eso era súper generó tensiones con las lógicas de producción del Teatro Público. Pero luego fueron como entendiendo, realmente hubo una cosa muy virtuosa también. Y en esta obra, la idea del ritmo, hay una frase de Diana Velesi que dice que el sentido, esto que decía antes, ¿no? Esa zona innombrable, tiene mucho, ella es poeta, decía, tiene mucho más, que tiene que ver con el ritmo en poesía más que con las palabras. Yo estudié música, vengo de la música, esa es mi formación, y todo el tiempo sentía que en las escenas y en la teatralidad el ritmo habla por sí solo y empieza a construir
a resonar con el sentido de otra forma. Entonces pensé como hipótesis, era bueno, una obra donde lo que prima es el ritmo por sobre otros elementos, y cómo la misma escena puede empezar a decir, a mostrar otras capas de vuelta de la idea de lo vertical, otras capas a través de procedimientos rítmicos. Por ejemplo, esta escena, no sé si estará toda porque es un tráiler esto también, esta escena de acá, en un momento donde le decían a este muchacho, no sé, una pavada en una oficina que no... Era un galpón oficina, también hablaba del ritmo, la obra hablaba del ritmo en el trabajo contemporáneo, donde no está claro los horarios de trabajo, donde hay trabajo en la casa, donde, bueno, toda esta cosa nueva que generó la tecnología, entonces ellos no sabían ni qué hacían ahí, ¿no? Era un punto en un complejo sistema de traslado de información, ¿no? Entonces recibían cajas, las llevaban, tenían que bajar una ficha, está en la computadora, no sé qué, pero no tenían ni la menor idea de qué estaban haciendo. Y acá le decían, tirate, dale puto, tirate, decían así. Y el texto de la escena es muy sencilla, es como dale, tirate, animate, se la pasa todo el día viendo porno, dale, hacelo, como, no más. Pero había otra cuestión rítmica dando vueltas que generaba de la escena algo más que lo que solamente decía en el texto. Veamos si... es un poco más atrás, pero no sé si lo... No. Bueno, va a agarrar un poco la escena anterior, porque si no... Empezaba un punto en la escena, lo llamamos capicúa. Entonces arrancaba del centro de la escena en vez del comienzo al fin, iba un poco para atrás, seguía hasta donde empezó y seguía. Después íbamos más atrás, seguíamos hasta ese punto y seguíamos un poco más. Pues más atrás y así veíamos toda la escena. Entonces decía, bueno, ¿por qué ver solo de acá, cronológicamente hasta acá? ¿Y por qué no hacer esto? Arbitrario, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, también es una manera de acceder a un material y que generaba no solo al espectador otra cosa, y empezabas a ver cosas que antes no habías visto, sino que los actores y sus cuerpos empezaban a tener también otra info sobre ese mismo material, esa misma escena, esos mismos personajes, lo que se decían, empezaban a aparecer otras capas. No sé cómo se corte, porque la versión larga no está en Vimeo, se cayó. ¿Qué le decís? Segundo nombre, sabía que iba a vivir. ¡Sos tan loca! ¿Qué mierda dije que no era lo que sucedía? ¿Qué le decís? Segundo nombre, sabía que iba a vivir. ¡Sos tan loca! Estaban en una de tanto repetir. A ver qué otra parte popular. Y acá era como situaciones sin importancia, como... ¿Dónde andás? Hace 6 días que no sabemos nada de vos. ¿Me llamás? Beso.
no la estrenamos, no hicimos el espectáculo, pero hicimos la investigación. La bitácora estaba en proceso y quedó ahí porque vino la oportunidad de hacer, me invitaron a estrenar algo en la Martín Coronado, que es la sala más grande de San Martín, y les propuse hacer una prueba de vuelta ahí. Entonces hice la prueba que llamó el hipervínculo, la prueba 7, que plantea, que se propone un tipo de material que en vez de tener de vuelta como un relato clásico, un arco clásico, ubican lo que son los hipervínculos, son esos links, esos cositos azules que uno cliquea y abre otras ventanas, etc. Entonces, a partir de esa lógica, empezar a generar una obra que lo que esté pasando es que está hipervinculándose todo el tiempo. Entonces, terminó siendo una prueba casi sobre la curaduría en un punto también, porque empezaron a aparecer esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta escena, esta música, esta no sé qué, mucha cantidad de información, como pasa, ¿no? con la tecnología, con las redes, con los celulares. Entonces, una de las hipótesis era, claro, que antes imaginar, no sé, la imaginación es como un océano de imágenes, ¿no? que uno tiene adentro, ahora pasó a estar afuera, ¿no? en una historia, entonces no se empieza a vaciar y estar mirando todo el tiempo afuera. Y me preguntaba qué pasa si la propia obra hipervincula. Uno va, siempre en relación a la percepción, uno siempre va como entrenando, uno no, todos, se nos va entrenando en la percepción en relación a lo que ocurre en nuestro entorno. Entonces decía, bueno, ¿qué pasa con un espectador que está todo el tiempo viendo imágenes, 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 scrolleando, ¿no? Y después frena y ve una serie, y frena un momento y ve otra cosa, y sale y habla con alguien, manda una foto y le llega un WhatsApp y no sé qué, bueno. Yo decía, bueno, ¿quién hace esa curaduría? ¿Qué pasa con la curaduría de imágenes, informaciones, sonidos, ¿no? Como empieza a pasar algo en eso, totalmente fragmentado, yuxtapuesto, y generar una hibridación también de imágenes. Entonces empecé a pensar la obra en esos términos. Pero no está el espectador haciendo esto, sino que ya está dado. Entonces empecé a trabajar como en distintos niveles. Uno, el hipervincular de manera más básica, o sea, que dice, bueno, habló el bolchevique y aparecían 10 bolcheviques bailando, no sé qué, y empezaba todo eso a hipervincularse con el comunismo, la revolución rusa, bla. Que era la más obvia. Ah, ok, el hipervínculo y el hipervínculo. Después había otro nivel que estaba ahí, pero más complejo, un poquito más abajo. Aparecían hipervínculos que, si tenés una mirada superflua sobre una obra, no los ves. Si tienes un poquito más de atención y otro tipo de vinculación con el material, las podías ver. Y otro fue, que fue esto gracias a una charla que tuve con Heiner Goebbels, que es un director alemán muy importante, que vino a dar unos cursos de ópera. Yo tomé, le conté el proyecto
Y me decía, claro, pero nunca vas a poder lograr que el espectador hipervincule solo, que elija. Digo, sí. Pero empecé a generar imágenes, materiales, imágenes o materiales, momentos escénicos suficientemente complejos al lado de otros que también tenían suficiente cantidad de salpicadura, y que mi hipótesis era que los espectadores iban a generar un linkeo propio, solos, y pasaba, ¿no? Gente vino y me dijo, el ángel es el ángel de no sé quién, ¿no? Pero sí, si lo viste está. Es como, pero necesitaba un tipo de material suficientemente complejo como para permitir eso. Complejo, no cerrado, que salpique, pero que no cierre el sentido, preciso, no cualquier cosismo, ¿no? La obra necesitaba ser muy abundante, entonces fueron 30 actores, 29 actores, que hacían 150 personajes, duraba 3 horas, había de todo. Lo que puedo hacer es como pasarlos. Y tenía muchos niveles, como de, bueno, los personajes, las imágenes de escenas. Esto se lo vi en esto. Hackeado, vesicular, gárgola, amerita el esfuerzo, doblerón, simetría, diario, causa. ¿Estamos seguros? Álbumes, viento sonda, agregado cultural, picaporte. Also, diese liegen vom kriminellen Eiskind. Der Herr Kind wird von dort abgegangen vor getan Doberbollen. Die Überlebenden was Junder Tjangerab. Von da sind 60 Jahre in der Hildebankiduschen bei Stadt Amsterdam bewertar mit der anatomische Analyse in offenbare Horsitin. La pintura El barco de esclavos, en 1840, de J.M.W. Turner, representa un incidente real. Cuando el capitán del barco de esclavos descubrió que su seguro solo cubría el pago por los esclavos que perdían en el mar y no por los que morían o enfermaban a bordo, ordenó arrojar a todos los moribundos o enfermos para cobrar el seguro. En esta pintura, la línea del horizonte apenas se percibe. Está afectada. El observador ha perdido su posición estable. No hay paralelas que converjan en un único punto de fuga. El observador es perturbado. ¿Qué mirar? La perspectiva lineal se desmorona, así como la idea del espacio y tiempo como construcciones que implican un orden. No hay ningún futbolista central. Producto. Apocalipsis, lo sienten, yo lo veo. Es algo muy sencillo, no te preocupes. Lo que sí, cuanto menos sepas, mejor. Muy bien. Lo hago porque ellos siempre están mal y eso me hace bien. No, quiero saber que ellos están mal. Me hace sentir un poco mejor a mí. Es un gran método, se lo recomiendo. Estoy todos los días de cuerda. Me drogo con todo lo que está al alcance y me cojo cada desconocido que osa hablarme. En el chino, en un banco, en los baños públicos. Había música, imagen, un rato largo, algo muy poco teatral en un punto, pero que generaba un mood, como otra forma de mirar. Algo así. No, eso es una interpretación. Me enferma la lógica de lo relativo. Si es así, para acá hablamos, para acá firmamos cosas. No se puede. A ver, ella se acercó, se sentó en nuestra mesa como si lo hubiéramos invitado. Por eso, cuando alguien que no es de clase alta de pronto se hace millonario o multimillonario, enseguida hace una película. Y claro, es tan imposible, es tan improbable que amerita que te hagan una peli. Y mientras tanto, a nosotros nos tiran las obras para que juguemos a ser capitalistas y no creamos que nuestras decisiones monetarias tienen algo que ver con la economía del país. Ese es el juego pensado para nosotros, la clase media, sí. Somos como niños consumiendo para esos millonarios. Consumimos sus cuentas en los bancos, sus pequeños departamentos, sus autos, sus ropas, sus teléfonos, sus diarios. Y mientras tanto nos venden la idea de que nos parecemos en algo, pero por favor. ¿Qué
ver, sí. Masculinos y femeninos y son polinizadas por insectos. Es una planta autofértil. Las raíces tienen forma de zanahoria y pueden alcanzar hasta... Bueno, como todo iba como apareciendo cosas Quizás fragmentarias. dije con mi link, no sé. Naves de personas llenas de polvo. Pero está partido al medio. Justamente. ¿Qué llevas dentro? Dijimos que no hay conflicto. ¿Quieres sacártelo, verdad? No me hagas arrepentir de haberte traído. Yo puedo ayudarte. Tengo un dinero que ahorré de mi trabajo en el astillero. Puedo dártelo. ¿Por qué harías eso si no podría devolvértelo nunca? ¡No No importa! tienes la menor idea de lo que importa y no importa. ¿Cómo te veo? No, pide solo. ¿Cuánto dinero te quedaría? ¿Cuánto dinero te consigue? Campesinos que también andaban pidiendo. Lo que digo, estoy haciendo así rápido para que vean como la variedad de personajes, de situaciones, cuánta bella mi bailado. En el arte como la materialización de lo Una metalera que había sido directora del MoMA, con el personaje de Rembrandt, después unos astronautas llegando a Marte. insegura. No es inseguridad, no sé qué es, no importa. Bueno, no te entiendo. Un programa de chismes. Bueno, vamos a ver, yo voy. Claro, Vamos a ver, me siento. Digo, ella fue la madre, perdón, ella es la madre de mi mejor, de mi hermano, de la persona que vos... Bueno, todos los que están acá saben lo que significó para mí Fernando II de Aragón. Sí, era- O sea, era muy es unido, todo para mí. era muy Entonces, unido. y yo sé lo que él amaba a su mujer. Entonces, todo tiene un límite. Y esto pasó ese límite. ¿Qué nos pasó? Y sí, no se puede injuriar, no me pueden tirar semejante cocarda. Yo soy una mina que labura, que trabaja desde que nací. Yo sé trabajar. Porque la gente tiene que... La gente saca sus propias conclusiones. Entonces, ¿yo por qué me tengo que comer esa galletita? ¿Por qué? Yo me pregunto lo mismo. Nada, cero negra planera. ¿Cero? Nada, ni un Nada, gato, condesa. nada. Y Nada. vos sabés que yo te apoyo, yo apoyo mi mercado. Pero bueno, pero yo tengo ese conocedor en mi frente. ¿Ustedes quieren saber por qué yo me alejé? ¿Por qué? Por favor. Bueno, porque vino mucha gente satélite a querer sacar provecho de la muerte de Isabel. Y yo, ¿Quién es? señor, y ustedes a mí me injuriaron y se me van a ocupar de ¡Impecable! ¡Cortarles la... Muchas frases con música y nada más. La gravedad es vínculo. La hoja que flota es una extensión de nuestra conciencia.
bueno, para cerrar, queda la traducción, que es la última prueba que hice, que hicimos en Cervantes ahora en este año, y que vamos a reestrenar en el Metropolitan el año que viene, en febrero, sobre la traducción. Bastante bien, y se quedan con, si les interesa, para que la vengan a ver en su canal. ¿Puedo prender un poco más la luz? Me mata esta... Bueno, estaba ahí el video, pero no lo voy a... O puedo hacer una sola cosa. Bueno, no importa. No tengo más preguntas que lo vinculen. Fuimos. Bueno, es que no se puede, no es mucho material. ¿Verdad? Abrimos dos, tres preguntas y así también podemos debatir un poquito y vamos. Que digas cómo es la traducción. Yo la vi y quiero subir que es algo de la traducción. No, rápidamente la traducción es eso, como un juego obviamente sobre traducción. La obra en realidad es una máquina que traduce en un punto. Puedo meter una obra, en este caso es una obra de los 70, un material que es en alemán, en Alemania en los 70 y deviene en un mito japonés hecho en teatro no, en forma de teatro no, generando todos procedimientos de traducción, donde lo que nos preguntamos es, empieza con una maga, empieza a ver todo un juego de la traducción de idioma. De hecho, la primera escena vuelve a empezar, arranca, vuelve a empezar y va cambiando el alemán al español, va y viene. Y es como que hay alguien que está traduciendo arriba, le saca cosas, queda muda algunas partes, vuelve, todo eso. Y empieza a preguntarse la obra si se puede traducir algo que no sea el idioma, el lenguaje. Si se puede traducir un gesto, un acontecimiento, etc. Entonces empieza la prueba a pensar sobre eso y empieza a irse, como siempre pasa, como hay un tema pero después empieza a abrirse. Es más que la traducción, la interpretación, la hermenéutica, ¿no? Como el ver algo y poder encontrar en ese material muchas más capas que estaban ahí. Y luego el key de la cuestión de la obra es que si hay alguien que trata de traducir o de interpretar, no solo recibe el material, sino que empieza a proyectar sobre el material. Es como la luz del teatro. Es decir, la luz me permite ver, pero me imprime un color, hacen ver acá y deja oscuras aquello. Es decir, hay toda una impresión, es como que imprime, la traducción imprime una época en un material determinado. Entonces empezamos a jugar con unas cabinas de traducción donde los que estaban tratando de traducir, pero a través de la interpretación, y la interpretación tenía que ver con lo que pasaba y en un momento ya era arbitrario y ya le imprimía la escena y los actores empiezan como a tomar un poco lo que la propia interpretación está en realidad proyectando sobre. Pero empieza a generar ese tipo de traducción a través de la interpretación. Por ejemplo, una cosa muy arbitraria que era interpretación a través de la etimología de las palabras que nombran las acciones. Entonces encuentro dentro de la propia escena que dice algo, veo otra cosa o recibo otra capa porque estoy interpretando, estoy haciendo una exégesis de la etimología de las palabras que nombran las acciones. Es muy arbitrario, pero por ejemplo acá lo presentábamos con mucha claridad. Quizás lo podemos ver sin necesidad de pagar de vuelta. Vamos. Traducir una acción. Interpretación a través de la etimología, es decir, el origen de las palabras que nombran dicha acción. ¿Ok? Agarrar el mate con la mano derecha. Agarrar un mate con la mano derecha. Agarrar viene de proclamar el derecho, mate viene de matí, del guaraní, que significa calabaza, y calabaza, zucca, en un fardo, cocuza, cabeza, y derecho es algo que está recto, rectitud. Entonces, agarrar el mate con la mano derecha, proclamar el derecho, cabeza, rectitud. O mejor,
proclamar el derecho a la rectitud de cabeza, que podría ser interpretado como rectitud de conciencia, es decir, una ética. Agarrar el mate con la mano derecha, proclamar una ética. Proclamar una ética. Vamos con otra acción, vamos con los anteojos. Tócalos, sácatelos. Tocar y luego sacarse los anteojos. Tocar significa establecer contacto, junto al tacto, unir una cosa con otra. Sacar es extraer, trasladar de adentro hacia afuera, hacer visible. Los anteojos antes de los ojos, antes de la mirada. Tocar, establecer contacto. Sacar, hacer visible. Los anteojos antes de la mirada. Tocar y luego sacarse los anteojos. Establecer contacto, que también sería unir, hacer una sola cosa, una unidad. Luego, hacer visible antes de la mirada. Tocar sería entonces unidad, uno. Pero uno es Dios, la totalidad. Luego, sacarse los anteojos. Hacer visible antes que ver. Eso es percibir. Percibir antes que mirar. Tocar y luego sacarse los anteojos. Llegar a Dios, luego percibir antes que mirar. Llegar a Dios, luego percibir antes que mirar. Después del procedimiento lo que hacemos era una forma de traducir el acontecimiento a través de una regla que le vamos, totalmente arbitraria, pero que le vamos como mostrando a los espectadores. Después los niveles empiezan a ser tan rápidos, tan grandes que el espectador ahí, no sé, bueno, acepta algunas cosas que decimos como interpretación y venía a entrar al juego, porque si no sería directamente algo muy didáctico, una clase. Nada, y pasaba todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esta escena estaba... Extender y proclamar el derecho, dar vuelta, torcer el hueco, la sangre, el sacrificio, extender y proclamar el derecho, conquistar, colonizar, torcer el hueco, la sangre, conquistar la sangre, sangre el número, torcer el pecho, tercer pecho, establecer contacto con amolado de doble filo, cortarse el pecho con ambos filos y sangrar, conquistar y escurrir sangre en un hueco, percutir y sacudir con intensidad, quitar el polvo, ceniza, muerte, dígito, indicar un medio, quitar la muerte indicando el medio, el ámbito de los presos muere por un lado y por el otro, ridiculizar y atosigar, establecer contacto con el doble filo, luego orificio, boca, entrada, la doble entrada, puerta, alumbrar, disponer de cronista, extender y vas a hacer, vas a sentarse, dormirse, morir, establecer contacto antes de la mirada, percibir. ¿Por qué las mujeres se casan de blanco? Bien, entonces eso se había repetido varias veces y se iba diciendo esto es tal cosa, y después empieza a irse en la interpretación. Mientras que igual la historia avanzaba, que eran estas jóvenes burguesas de la Revolución Industrial Alemana, influenciadas, traduciendo lo que fueron las luchas latinoamericanas revolucionarias, deciden pasar a la clandestinidad y entrar en la lucha armada en Alemania, y curiosamente eso terminaba en un
preguntar algo? ¿Qué ahora? ¿Tenemos un minuto más? ¿Tienen ganas de preguntarme? Esto que en realidad yo vi solamente la traducción, pero ahora por lo que veo, muchos de los materiales anteriores experimentados y utilizados. Y vas generando un diálogo interno. ¿Recuerdas esa escena que están adelante sentados en la silla que las personas jugaban con los ratos? Sí. Era una cosa rítmica muy... También, claro, que era la que decían te amo y Liebedig en alemán, te amo en español y terminaba haciendo cualquier cosa que era empezaron a jugar con cómo son las consonantes Las y las primeras en vocales. escena también duraban 3 horas, ¿no? Como las primeras, no, de hecho el espectador duraba 40 minutos, la presentación 30, pero porque el material es el que manda, ¿eh? No es que ahora yo quiero hacer solo cosas largas. Por ejemplo, las convenciones era hora 40, hora y media, hora 40, era una obra muy convencional, muy de relato, clásica, estaba muy claro eso. El tiempo, imagínate, eran 25 minutos de hacer esto, todas las escenas al mismo tiempo, era 25 minutos, pero quedaban todos chivanos hecho mierda. El ritmo estaba en 1 hora 50, casi 2, el hipervínculo 3 y hasta 3. Depende del material. Siento que es como una película. Cuando haces una acción, se va grabando esos minutos, microminutos, y dentro de esta grabación existe un todo. Existe estas secuencias. ¿Quién delimita el tiempo tú? O sea, ¿quién dice, dura 30 minutos, dura 1 hora, dura... No, el material. El material y obviamente yo, pero yo soy el intérprete del material, digamos. Ahí el que recibe eso sí, el que decide finalmente eso, pero se escuchar mucho lo que el material requiere. Y por otro lado también esta cosa de cierto pensamiento sobre la teatralidad, sobre los materiales escénicos, sobre la cultura. Me interesan los materiales que generan, por eso el espectador es la primera, generan al espectador una experiencia. La experiencia no tiene por qué ser pasatista solamente, divertida y rápida, que es la tendencia del mundo hoy, como la rapidez y la liviandad, sino otro tipo de experiencia. Yo fui a San Juan y subí una montaña, casi me muero, pero fue espectacular y fueron 8 horas de dolor directamente. Llegué ahí a la cima y no sé si era tan lindo, pero se hizo más lindo por estar ahí arriba. No a la cima, tipo un momento previo que ya fue tan alto que ya... Y después la bajada, me dolió todo el cuerpo, pero me quedó marcado para toda la vida eso. Sí, estuvo buena la experiencia. Prefiero haberla vivido que no vivido. Entonces hay algo de esto, como no sé, si lees a Bolaño 2666, y sí, hay un momento que no das más. Y hay un capítulo que es insoportablemente largo y repetitivo, pero después llegas a otra. Es decir, la experiencia como espectador también puede ser la de subir una montaña, no sé qué, para llegar a otro punto. Esta lógica de poner al espectador o subestimarlo, darle todo cocinado, o dejarlo como mero observadora. No estoy de acuerdo. Me parece que hay algo de la experiencia, del vivenciar, y además hoy día, con esto que te digo de la tecnología, de la rapidez y la liviandad, y esta cosa, ¿no?, como tan fugaz del escroleo, y esa es la relación que hay con la materia en un punto. El teatro, que tiene su esencia de la presencialidad, de tener que estar sí o sí conviviendo con el material, bueno, tiene que hacer de eso su arma secreta o su poder. Si nosotros como teatralidad queremos hacerlo chiquitito y ganarle a esto, no le vamos a ganar. Vamos a crear una experiencia que se llenaba de jóvenes. Estas obras, la del hipervínculo, impresionante. La gente, lo mismo en el Cervantes, gente joven que nunca entró a esa sala y que mira TikTok y se queda 3 horas viendo la obra y fascinados, porque también están necesitando ese tipo de experiencia. Entonces es virtuoso en ese sentido y creo que hay que apostar a eso sin miedo. Generar una especie de contracultura de esa diversidad. Y encima esta obra, además, esta traducción, habla mucho, como mucho a Abby Warburg, que es un estudioso de la historia del arte, etc. Y él plantea un término que se llama Nachleben, que son las pervivencias del pasado. Plantea que
que en el presente siempre está el pasado sobreviviendo, que se quiera tapar. El presente siempre simula ser original, esto lo digo en la obra, el presente simula ser original, pero no es más que una sopa de anguilas donde todos los tiempos están al mismo tiempo. Y está todo el tiempo el pasado, y yo creo que hay justo hoy en día así como les dije como les digo todo el tiempo, que hay un aprendizaje en la percepción, el ser humano contemporáneo está generando un aprendizaje, un entrenamiento del olvido. Si yo scrolleo 10 minutos, la única manera de poder recibir y vivenciar la experiencia de ese scrolleo, el TikTok, lo que sea, es olvidando todo lo que vi, porque si no el cerebro estallaría. Fíjate que los celulares estallan después de tanta memoria, de tantas cosas que hacemos y nada, que yo, como va generando una memoria el celular, nosotros no tenemos que entrenar la memoria porque ahora ya lo hace esto, ¿no? Entonces, no estamos entrenando el músculo de la memoria. Esto está claro, si les pasa, estoy dando clases, doy una de la actuación, digo tal, hace tal cosa que yo, y al segundo después, ¿qué dijiste? Es decir, no hay memoria, como se perdió eso, y la falta de memoria es fundamental para consumir tanta cantidad de imágenes. Hay algo de esa necesidad porque si no el cerebro explota. Entonces hay como un entrenamiento del olvido y una pérdida de memoria muy fuerte. Y creo que de hacer materiales que te generan un enorme nivel de concentración, de estar ahí, de padecer en un punto estar ahí, creo que es vital. Por eso son los tiempos, hoy es eso, pero por el material y por mi pensamiento sobre eso. Porque el material es tan abundante que me da, no quiero resumírselos, no quiero sacarle parte de eso solo para que se vayan antes, no quiero. Pues este es el material. Cuando vos juntas, cuando vos querés hacer la temática, presentar material y después al grupo y improvisas. Depende de cada prueba. La prueba 2 fue 1 año y medio de prueba sobre el material, la prueba 3 la escribí, el hipervínculo, esa anterior la escribí entera, fue todo de escritorio, lo mismo que la prueba 3 fue entera, la 4 probamos. Es decir, depende, no es a priori, es a posteriori, depende del material. Es del material que te va mandando qué es lo que hace falta. Pero hay siempre un disparador, no es que solo es el tema, ese disparador empieza a generar preguntas y voy yendo a favor de las preguntas y abriendo, no me quedo con, no, el tema era este, no, salimos de la traducción, pero terminó siendo la interpretación, terminó siendo la verticalidad, terminó siendo la memoria, las nasleves, qué sé yo, listo, perfecto, entonces no es que no la saco porque el tema de la traducción solo voy a hablar de eso, es una excusa. ¿Qué es el próximo que tenés en este momento? Creo que es la última la traducción. Sí. Sí, creo que se terminó el ciclo, por lo menos por ahora. No, que siga haciendo obra. No, sigo haciendo obra. Ya lo vengo diciendo, pero sí creo que el ciclo del proyecto pruebas, a mí ya se me agotó en un punto, pero mis obras van a seguir probando cosas, digamos, es parte ya de mi pincelada, si se quiere. ¿Solo lo vas a sacar en Argentina? ¿Cómo? ¿Solo lo vas a sacar en Argentina? No, pero no la puedo tan fácil viajar, digo, si me invitan. No, el ritmo lo hicimos en un festival de Santos, en São Paulo, y siempre nos quisieron, imagínate llevar estas obras. La de hipervínculo la quería llevar a, no sé qué, también en Brasil y después se dieron cuenta que no. Difícil de montar a otros lados, pero me encantaría, ¿no? Sí, he dado charlas, cursos sobre esto, sí, en México, en Colombia, en Chile, en varios lados, España. Pero llevar la obra es difícil, porque son materiales grandes, ¿sí? También hay otra cosa política, así como, ¿por qué las grandes obras las tiene que hacer el centro, es decir, Europa, qué sé yo, y después... Igual ya los festivales me dejaron de interesar, pero digo, la gente cuando sí te interesaba viajar y qué sé yo, venían los programas y claro, quiere lo pequeño exótico y el mercado, claro. Monólogos, no sé, unipersonales, monólogos muy sencillo de hacer, y no sé, y además esta cosa autobiográfica que me repugna, dijo, ok, dale, vengan monólogos, hablame de vos, chiquito, lo más chiquito posible, lo menos interesante posible, hablame de vos como lo que sería mostrarme tus fotitos de Instagram, ¿no? Como no estoy de acuerdo con eso, lo que nosotros podemos hacer grandes obras, grandes espectáculos, y eso genera, bueno, la
pienso, no he decidido colgarlas para que la vea el mundo, no tengo esa decisión. Porque para mí el teatro es en vivo, si no, bien, ya está. Lo otro sería una cosa más específica para mostrar, o para un caso en especial, como cuando estaba la pandemia, subimos el Intervínculo y alguien la agarró y la colgó en YouTube y está. Y le pedí que la baje, pero no hay caso. Aquí está ahí el Intervínculo.